Listo, y ya estamos grabando. Muy bien, pues damos inicio entonces. Bien, pues vamos a realizar esta entrevista a Diego Antonio Marín Bucio. Voy a leer un poquito acerca de su biografía, pero primeramente quiero dar las gracias al Consejo Nacional de Danza en México por brindar estos espacios en el programa de Danza en Letras, donde podemos tener conocimiento y reconocimiento de aquellas personas que hacen grandes aportes a la danza. Bien, Diego Marín es un investigador de danza y artista escénico cuyo trabajo coreográfico se ha presentado internacionalmente. Su investigación en la intersección en la danza y la inteligencia artificial ha obtenido el reconocimiento de instituciones prestigiosas, entre ellas la Universidad de Cambridge y el National Body of Dance en el Reino Unido, donde logró ser preseleccionado para los premios One Dance UK Award 2022. Además, el Ministerio de Cultura de México ha reconocido su trabajo proporcionando fondos para la difusión de perspectivas sobre colaboración creativa entre humanos e IA dentro de las industrias culturales. Es autor del reciente libro Encarnando lo Artificial, donde publicó su investigación completa sobre danza con inteligencia artificial, mejor conocida como IA, y su método de co-creación de danza entre humanos e IA. Entre otras publicaciones, podremos encontrar en el 2021 el texto Procesos creativos en danza durante la pandemia de COVID-19, archivo 1, distancia social, en el estudio de la Academia Letters. Y en el 2023 el texto Danza y co-creatividad kinestésica entre humanos e IA, en el Magotzi, Boletín Científico de Artes del IA. El libro Encarnando lo Artificial, Danza y Co-Creatividad Humano IA, les voy a comentar una reseña ¿sí? Del mismo. Este libro presenta los fundamentos de la danza de inteligencia artificial y a través de taxonomías, modelos conceptuales y métodos de creación humano-máquina, categoriza las formas de integración tecnológica en la creación escénica. El libro gira en torno a tres etnografías sobre la integración temporal de tecnología en el cuerpo, el desarrollo de un bailarín de IA y de la experiencia dancística humano-IA. A lo largo del texto, el autor reflexiona sobre si una IA puede bailar, sobre la influencia del movimiento artificial en el comportamiento corporal humano y sobre cómo la inducción rítmica junto a cuerpos artificiales puede desencadenar la experiencia kinestésica a través de la danza. Vamos a poder encontrar en este texto una revisión histórica de la tecnología, fundamentos, exponentes, los primeros usos tecnológicos en la danza, procesos, metodologías, resultados y proyecciones. Bien, ¿cómo estás, Diego, este día? Hola Grace, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de saludarte y de estar aquí compartiendo un poco sobre este libro. Muy bien, pues aquí tenemos el espacio para que puedas ahondar un poco más en en todo el proceso que realizaste de tu proyecto de investigación. Entonces, me gustaría iniciar esta charla contigo acerca de cuál fue tu interés principal, qué te llevó a configurar este proyecto y a llevarlo a cabo. En principio fue un poco coincidencia que terminé investigando sobre inteligencia artificial porque esta investigación la realicé durante el COVID. Entonces, evidentemente, el contexto me orilló a buscar formas de creación dancística que no tuvieran que ver con el contacto físico y empecé investigando sobre realidad virtual, realidad aumentada y otro tipo de tecnologías hasta que me encontré con la inteligencia artificial y, bueno, cuando empecé a estudiar desde un aspecto teórico, cómo funciona la inteligencia artificial, pues fue un mundo fascinante para mí, sobre todo cuando lo empecé a relacionar con la danza, porque me permitió conocer la danza desde una perspectiva distinta. Y justamente continué con este proyecto que todavía hasta el día de hoy sigo trabajándolo, entonces ya llevo casi 4 años. Y sí fue un poco como el azar lo que me llevó a desarrollar este proyecto. Y mencionabas también en tu libro, ¿no? Que de repente por la pandemia te sentiste un poco desmotivado en continuar por Mm. los accesos, pues, que estaban
no los tenías libres y aparte pues tenías que estar desde tu lugar de trabajo, comunicándote con las personas. ¿Cómo fue que decidiste continuar y no bajar el ánimo para llevar a cabo el trabajo que ya venías haciendo? Sí, sí fue bastante difícil. Como bien mencionas, en el libro narro cómo fue mi proceso para poder llegar a este centro de investigación, que de hecho es donde trabajo ahora. Porque era difícil cambiar de país, ¿no? Estar transitando durante la pandemia a nivel internacional fue difícil y Noruega tenía sus bordes cerrados, entonces no podían entrar extranjeros y yo tuve que empezar a hacer mi etnografía desde el mundo virtual, digamos. Y era bastante difícil porque para empezar, estaba interactuando con pues una disciplina que estaba completamente alejada a mi formación, completamente alejada a las humanidades, a las artes, y yo como bailarín, como coreógrafo también, el estar sentado frente a una computadora era muy duro en lugar de estarme moviendo, ¿no? Entonces, pues fue resiliencia realmente, creo lo que me mantuvo ahí y también el ver todo el potencial que tenía esta investigación, este proyecto, por el hecho de que era, pues digamos, una nueva ventana para explorar desde la danza, que también tiene todo este potencial de cambiar paradigmas, como ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial generativa vino a cambiar el paradigma del arte y suele pasar que la danza siempre está un poco como atrasada en explorar este tipo de integración tecnológica o de distintas otras... o de distintos otros fundamentos filosóficos. Entonces, creo que fue eso también lo que me motivó a querer buscar un espacio donde la danza tuviera también lugar en el desarrollo tecnológico. Así es, o sea, bien lo mencionas, ¿no? De que nos llegan todos esos avances en retroceso y tú estás haciendo pues algo ya muy futurista, ya nos estás acercando, sí, a pasos agigantados a esos procesos, incluso también, yo creo que casi al finalizar de tu libro también lo mencionas, ¿no? De que no fue sencilla la aceptación del proyecto en lugares, ¿no? Hubo uno donde te dijeron muy bien, va y lo bueno es pues que se logró, ¿no? Se concretó. Pero bueno, eso va a ser hasta el final del capítulo, porque sí me gustaría ir avanzando así por, más o menos por orden, ¿no? O como nos lleve la plática. Bien, en el capítulo 1 de tecnologías y creación dancística, se menciona también ahí cómo la tecnología pues ha traído incertidumbre, miedo desde que aparece, porque bien se ha desplazado tal vez algunas cosas al ser humano y se sigue pensando que este puede reemplazarnos, ¿no? En ciertas tareas. Tal vez ha sucedido con las cosas más mecánicas, incluso también con la educación virtual. Se pensó que se podía prescindir, ¿no? De la persona docente, pero pues también hay ventajas, ¿no? En este asunto de la tecnología, si bien como dices, pues vino a cambiar nuestra existencia, nuestra forma de hacer las cosas, nos ayuda con el tiempo invertido porque pues simplifica algunos procesos, nos ahorramos cosas, pero Ujú. en el caso de la danza, y sí me gustaría que nos platicaras un poco más, ¿cuáles han sido las ventajas de introducir elementos tecnológicos en su hacer o en los diferentes ámbitos? Así es, creo que uno de los cuestionamientos más persistentes que hay en cuanto a la inteligencia artificial generativa en el campo creativo es, ¿para qué queremos inteligencia artificial en las artes, ¿no? Si se supone que las tecnologías vienen a quitarnos el trabajo que no queremos hacer, ¿por qué estamos creando máquinas que generan arte? No puedo hablar por todos los desarrolladores tecnológicos, pero puedo hablar por el proyecto que yo tengo. Y en mi caso, el desarrollar un bailarín de inteligencia artificial no tiene como finalidad el crear una entidad que pueda bailar por sí misma, que pueda utilizar en mis coreografías o un coreógrafo que me esté asistiendo, sino el objetivo de este proyecto es entender los mecanismos
tanto objetivos como subjetivos, cognitivos como experienciales, que tenemos los humanos para crear danza. Y esto lo exploro desde la cibernética, desde las ciencias computacionales, porque para poder enseñar a una inteligencia artificial a bailar, tenemos que entender de manera sistemática y estructurada cómo creamos danza. Entonces, esto viene a revelar la complejidad de la inteligencia kinestésica y de la creatividad humana en general, así como aspectos que están intrínsecamente conectados a nuestro actuar durante la ejecución dancística o durante cualquier proceso creativo, como puede ser la intuición. Entonces, la investigación se torna en algo completamente filosófico que viene a replantear varias cosas, como qué es la creatividad, pero también qué es la danza, ¿no? Entonces, en este caso, mi proyecto lo que busca es eso, no busca generar dispositivos tecnológicos que puedan ser utilizados posteriormente para la creación artística, em, que si bien sí están sucediendo, o sea, como consecuencia de mi investigación, existe, por ejemplo, este bailarín de inteligencia artificial, trabajamos con sensores de movimiento y demás. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, pues las herramientas de inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial que se desarrollan pueden traer pues algunos beneficios tanto para los artistas de la danza como para personas que no necesariamente se consideran coreógrafos o bailarines y que viene también a simplificar las tareas que aún dentro de la danza a veces son las que menos nos gustan, ¿no? O las que menos disfrutamos. Creo, o al menos hablo desde mi perspectiva personal, que nosotros sabemos bien qué proyectos artísticos son los que nos gusta más hacer, ¿no? Pero hay veces que te toca hacer proyectos que no son haciendo exactamente lo que tú quieres, ¿no? Yo lo voy a decir de manera personal, hay veces que me han ofrecido proyectos para, por ejemplo, danza de competencia, ¿no? Hay una coreografía técnicamente compleja que ejecute no sé qué, no sé qué. Y a mí a veces eso no me resulta intrínsecamente interesante, pero con estas herramientas de inteligencia artificial a veces tú puedes crear secuencias coreográficas que te permiten objetivamente medir, por ejemplo, secuencias de movimiento que puedan tener parámetros más complejos y esto como un ejemplo, pero saber que pues se les puede dar distintas aplicaciones. Que no sé si en algún otro de las preguntas que tengas hablemos de las herramientas, pero si no puedo expandirme un poco sobre esto también. Adelante, adelante. Hay varias herramientas como software de asistencia coreográfica que te permiten generar secuencias de movimiento con base en bancos de movimiento. Está el ejemplo más popular, que es el que desarrolló Google con Wayne McGregor, que se llama Archive, Dance Archive, creo que se llama así. Em, Y en este lo que haces es que detectas distintas posiciones que están de un banco de datos de movimiento que fue alimentado por todas las coreografías de Wayne McGregor. Living Archive es el nombre, Living Archive. Pero también hay algunas otras herramientas que si bien no son necesariamente para el diseño cinético, pero que pueden diseñar otros elementos circundantes de la danza escénica, como la creación de música, la creación de audiovisuales o el uso de reactivos audiovisuales al movimiento. Entonces es todo un mundo que se puede explorar para potenciar, por un lado, tu propia creatividad y no solamente pensar que es una máquina que está reemplazando lo que tú haces, sino que se puede ver como una forma de potenciar todo lo que tú ya sabes hacer y, digamos, explorar nuevas fronteras de cómo presentar tu trabajo en escena.
Así es, cualquier uso de objeto nos va a ayudar a eso, ¿no? Una tela que usemos, un sombrero, cualquier cosa va a detonar cosas y va a ser un dispositivo que nos va a ayudar a ampliar la imaginación, la creatividad. Entonces, el empleo tecnológico, como dices, también es una herramienta que nos va a ayudar a buscar más, a avanzar en límites, a no quedarnos nada más en un cuadrado, sino a pensar al cómo sí, cómo se puede llegar a alcanzar más, tener más metas y objetivos, ¿no? Cosas inimaginables. Ujú. Es cuestión nada más de, pues, de hacer partícipe, ¿no? Esta parte y si queremos también, pues, tener más coreografías, pues, que tengan más impacto. Muy bien. También tienes ahí varios cuestionamientos, ¿no? Sobre cómo puede la integración tecnológica ser un vehículo creativo para hacer danza, si se pudiera hablar de una danza meramente IA. Incluso también mencionabas que el concepto de danza tiene evolución, sí, ya no se queda nada más en el concepto meramente tradicional. ¿Cómo integras todos estos elementos ahora a una nueva concepción de danza? Sí, uno de los principales desafíos de mi proyecto fue enfrentarme a la visión antropocéntrica de la danza, de pensar que es un fenómeno exclusivamente humano, en el sentido de que solamente puede ser generado por humanos. Y esto es porque las definiciones de danza siempre introducen la palabra de expresión humana de tal o tal cosa, o la expresión cultural de tal o tal cosa, ¿no? Entonces, para esto fue un desafío bastante grande porque no es fácil eh, distanciar al ser humano del fenómeno dancístico y no se puede hacer por completo, pero no podemos, por este simple hecho, pensar que la danza no puede ser creada por agentes no humanos. Em, entonces, mi definición de danza viene desde estudios perceptuales, en el que tiene que ver sobre cómo percibimos la realidad y que el fenómeno dancístico no preexiste a nuestra percepción, sino que es un fenómeno que construimos al interactuar con él. Es decir, cuando nosotros observamos un fenómeno dancístico, nosotros le atribuimos esa categoría de danza y no de cualquier otra manifestación cinética, eh, que es un poco complejo de resumir, pero digamos que la inteligencia artificial puede generar danza, pero es incapaz de experimentar danza, al menos como lo hacemos los humanos. Y al final de cuentas, la danza es un constructo humano, pero no por el hecho de que sea un constructo humano significa que otras entidades no humanas no la puedan generar. Em, y cuando hablamos de cómo la inteligencia artificial o pues otros objetos tecnológicos pueden ser un vehículo para desarrollar la danza, también es una pregunta bastante amplia porque desde distintos puntos de vista se pueden tener respuestas, ¿no? Yo en el libro hablo de cómo, por ejemplo, hay uno que se llama Aprendiendo de lo artificial, ¿no? De cómo el interactuar con objetos artificiales aprende sobre tu propia humanidad por el hecho de que la agencia material o los objetos determinan cosas en nuestro comportamiento, tanto kinético como cognitivo, y al interactuar con ellos, en el caso, por ejemplo, de interactuar con un bailarín de inteligencia artificial, te das cuenta de que sus reacciones no responden a las mismas variables que las reacciones que tiene un ser humano por múltiples razones, pero una de ellas es la contingencia sensomotora, que es que nosotros como entidades de sustancia física y como organismos vivos respondemos a muchas leyes que rebasan nuestro aspecto visual o nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, las leyes de la gravedad, el hecho de que nosotros somos seres que agotamos nuestra energía, nos cansamos
Y todo eso va cambiando la forma en la que nosotros desempeñamos danza en tiempo real, ¿no? Y cuando tienes a un bailarín de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no se cansa y aunque simule que se canse, su comportamiento no va a cambiar por el hecho de simular que se cansa. Y si aún así tú lo codificas para que cambie su comportamiento porque se está cansando, sigue siendo una experiencia artificial y no una experiencia orgánica. Entonces, toda esta serie de cuestionamientos te permiten aprender sobre ti mismo porque de otra manera no reflexionarías sobre ello. ¿Me explico? Porque damos por garantizado de cuando tú lo haces con otro bailarín humano, das por hecho que también se va a cansar, no cuestionas que si salta va a caer porque la gravedad lo va a volver a jalar. ¿Me explico? O sea, son tantas cosas que damos por hecho que no las cuestionamos si no interactúas con algo que no responde a las mismas leyes existenciales que tú. Entonces, eso a mí me pareció una de las partes más interesantes de la investigación, lo que disfruté más. Y creo que de ahí viene un poco también, pues, la riqueza que te trae la tecnología y de por qué, pues, digamos, fomentar también el uso de, no necesariamente inteligencia artificial, pero tecnología en general, como tú bien lo dices, una tela, unos zapatillos de punta, todo eso es tecnología, pero a veces se nos olvida que como no es tecnología de punta, ya no lo seguimos considerando tecnología, pero lo es. Em, entonces, eso es uno también de los puntos que elaboro durante el libro. Muy bien, pues ya diste introducción también al capítulo 2 de la creatividad dancística, lo humano y lo artificial. Nos mencionas ahí que la creación en danza puede ser replicada por la inteligencia artificial porque rompemos límites o se hacen nuevos usos, invenciones, transformaciones, partiendo incluso de lo conocido y luego el reordenamiento estético. Mm. Hacías mención también ahorita a esto, ¿no? De que la danza implica procesos neuroconductuales en 7 áreas distintas. Nos mencionabas la sensorial, motora, cognitiva, social, emocional, rítmica, creativa. También ya nos definiste qué es la danza IA y también hasta qué punto, si pudieras explicar un poquito más, la IA es capaz de crear, ejecutar danza y que esta sea significativa para los seres humanos, porque bien has mencionado, ¿no? Hace danza no como lo hacemos nosotros, pero hasta qué momento podemos decir lo que hace la IA, entonces es danza. Ujú. Sí, el decodificar un fenómeno cinético y adjudicarle el significado de danza es una tarea subjetiva que termina siendo también individual, en el sentido de que como entes endógenos respondemos a diferentes variables para interpretar la realidad. Esto quiere decir que dependiendo a mi experiencia previa, a mi cultura y también a mi propia esencia personal, yo puedo determinar cuándo o tengo, digamos, la capacidad de determinar cuándo algo es danza y cuándo no lo es. Entonces, no es posible desde mi punto de vista definir de forma totalitaria un fenómeno como danza desde una perspectiva objetiva, porque entonces se pierde una de las partes esenciales de la danza, que es esa misma, la subjetividad. Y esto es una de las preguntas también más interesantes sobre cómo la inteligencia artificial puede generar este tipo de experiencias, cómo puede generar una experiencia dancística si es subjetiva. Y esto yo lo veo y justo lo sostengo en mis argumentos como una dualidad que se complementa. Es decir, la danza no es solamente no solamente tiene que ver con sus mecanismos generativos, no es cómo hacemos secuencias de movimiento, también es cómo decodificamos esas secuencias de movimiento. Entonces, pensemos como si la danza es algo que está entre el que la ejecuta y el que la ve, y para que cobre sentido, tiene que congeniar tanto por el que la percibe, tanto como por el que la ejecuta.
Y en el caso de que yo adjudique a mi propia danza la categoría de danza, yo estoy fungiendo como ambas entidades, como el ejecutor y el que la percibe. Entonces, para que la danza de inteligencia artificial pueda ser considerada danza, tiene que de alguna manera tocar las fibras de quien la ve, porque de otra manera es simplemente un fenómeno cinético. Pero algo que a mí me gusta resaltar es que esto no es una cualidad inherente al comportamiento computacional de la máquina. Es decir, puede haber un ser humano que intente argumentar que su secuencia de movimiento es danza, pero no por eso yo tengo que aceptar que eso es danza. Entonces, como seres humanos, nosotros también podemos fracasar o fallar en el hecho de crear una danza. Y esto lo acentúo simplemente para recordarnos que no por el hecho de que nosotros seamos humanos, cualquier secuencia de movimiento que hagamos va a ser danza para otros seres humanos. Y lo mismo puede pasar con una secuencia de movimiento generada por una computadora. Para algunos puede ser considerada danza, para algunos otros no. Y entonces escalando en, pues digamos, las variables que condicionan el fenómeno dancístico como danza en la posmodernidad, pues se vuelve a veces más complejo. Cuando llegamos a la danza conceptual, cuando llegamos a otras expresiones que se empiezan a diluir como la performance y demás. Pero digamos que lo interesante es la reflexión sobre esto, sobre la subjetividad de la experiencia dancística. Solo por el hecho de ver al bailarín de IA ya nos asombraría o ya nos asombra. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que tú dijeras, si hace esto el bailarín de IA, lo puedo considerar como danza. Sí, digamos que hay fórmulas que, al menos en una perspectiva cultural occidental, puedes seguir para crear una secuencia de movimiento que va a ser percibida como danza, porque puedes apelar a formas estéticas que están arraigadas en nuestro entendimiento de la danza. Es decir, si yo pongo a hacer a la inteligencia artificial una secuencia, por ejemplo, de ballet, seguramente que toda la gente que pertenece a una cultura occidental va a decir, mira, está bailando. Pero si yo hago algo más experimental, que es mucho de lo que trabajo en el proyecto Dancing Embryo, que trabajo con el glitch, que trabajo con es la propia autenticidad del movimiento computacional, muchas personas dicen, es que no, eso no es danza, no sé qué estoy viendo, porque se sale tanto de su cuadrado de entendimiento de qué es la danza, ¿no? Y me lo han preguntado en otras ocasiones. Entonces, lo que tú estás haciendo es redefiniendo o cancelando digamos, definiciones previas de danza. Y no es que yo esté como buscando hacer eso. Digamos, como consecuencia de mi investigación surge es que es expandir nuestro entendimiento de la danza, como encontrar danzalidad, que este término lo estoy tomando de una autora bastante importante en nuestro país, la doctora Margarita, que conocí ahora en persona en Buenos Aires, que me dijo, porque ella estuvo en la presentación de mi libro, y me decía de lo que tú estás hablando es danzalidad. Y me gustó mucho de esta palabra, ¿no? Que, digamos, yo utilizo otros términos desde otras disciplinas, pero danzalidad creo que es bastante acertado. Y justamente es cómo encontramos esa danzalidad, ¿no? En otros fenómenos cinéticos. Y que bueno, esto también desencadena un montón de preguntas sobre si entonces cualquier manifestación de movimiento puede ser danza, cuando no es danza, que también elaboro dentro del libro, pero podría como perderme mucho, mucho en eso. Sí, porque aquí tienes unas cosas en tu libro donde dices, a lo mejor el hecho de rebasar limitaciones biomecánicas del ser humano o Mm. respetando variables físicas o limitaciones corporales, entonces pues ahí lo vienes explicando también, pues muy bien.
Bien, pasando al capítulo 3, yo creo pues este es el de los más extensos, tal vez de los más ricos, porque acá nos compartes esa construcción de tu marco teórico, todos aquellos sustentos, tu trabajo etnográfico, los estudios de caso también consultados para el diseño de tu proyecto y lo tenemos como que una investigación de campo, a lo mejor la primera, que fue en la Universidad de Oslo. Entonces, ahí me gustaría que me comentaras un poco más de todo este proceso para llevarlo a cabo desde esa primera instancia. Sí, bueno, el encontrar cómo explicar la danza humano-IA fue también un reto, em, porque tuve que recurrir a disciplinas que son distantes unas entre otras y encontrar puentes para poderlas conectar y que mis argumentos pudieran tener un sustento teórico sólido. Entonces, básicamente está muy conectado a el embodied cognition, que es la cognición encarnada o corporizada. Y esto se une con muchas otras teorías, como la agencia no humana o la agencia material, el posthumanismo, la cibernética y bueno, estudios de la percepción como autores clásicos como Merleau-Ponty, pero también desde luego reforzado con experimentos y teorías más recientes. Y todo esto lo fui trabajando en el camino. Em, en la Universidad de Oslo justo fue como el espacio donde abrí los ojos, ¿no? Porque fue el momento donde pude como entrar al laboratorio, a empezar a integrar pues, sensores de movimiento, también sensores musculares. Cuando estuve más en contacto con el diseño del bailarín de inteligencia artificial, con laboratorios de captura de movimiento. Entonces, esa primera etnografía lo que hago es, em, pues, redactar cómo fue esta primera experiencia, ¿no? Y también hablar de algunos otros proyectos en los que se utiliza a la danza como fuente de desarrollo tecnológico, eh, un poco con la intención de brindar valor de cómo el conocimiento dancístico tiene mucho valor para el desarrollo de la tecnología, que no es que me vea forzado a querer destacar la parte utilitaria de los estudios de danza, porque no creo que sea necesario, pero creo que es interesante mostrar o demostrar que el conocimiento dancístico sí es útil para cualquier tipo de lógica capitalista que se intente siempre como buscar, ¿no? Porque siempre terminan como diciendo, ay, ¿y de qué sirve todo este conocimiento? Los estudios de danza, ¿en qué benefician a la sociedad y demás? Entonces, por simple hecho de ser estudios subjetivos y de humanidades, tienen muchísimo valor, pero también exploré esta parte, ¿no? De cómo pueden resultar en algo de desarrollo tecnológico tangible y que funciona para entrenar robots, funciona para desarrollar muchos otros sistemas computacionales que tienen que ver con el entendimiento de cómo nuestro cuerpo reacciona y actúa en interacción con otros cuerpos o sí, con otros cuerpos vivos o con otros cuerpos artificiales. Y también hacías mención de varios estudios de caso que estuve buscando ahí en redes para conocer un poquito más, cómo estos ayudaron también, ¿no? Al desarrollo de tu proyecto. ¿En cuáles te basaste más? ¿Qué autores proporcionaron más información o más sustento a tu trabajo? Si nos puedes ahondar un poquito ahí. Sí, de los estudios de caso, en principio estuve buscando ver si alguien en el pasado había hecho un bailarín de inteligencia artificial que pudiera co-crear en tiempo real, que era como lo que yo quería hacer, ¿no? Y que al final pude concluir con el proyecto. Y entonces, al estar analizando todos estos estudios de caso, me di cuenta de cuáles eran las limitaciones que tenían proyectos previos por distintas razones, sobre todo era por la temporalidad, ¿no? Porque eran
fueron desarrollados, por ejemplo, los 90 o principios del 2000, cuando todavía la inteligencia artificial no había dado como ese salto que se dio hace muy poco tiempo. Pero también fue donde encontré la parte más sustancial de mi proyecto, que fue la metodología humano-IA, ¿no? Que en resumen, pues lo que concluyo es que no es, sí tiene que ver con las capacidades que la máquina tiene, pero lo más importante para poder co-crear con una inteligencia artificial es cómo te aproximas a la máquina. Entonces, la forma en la que tú como artista interactúas con ella es lo que define si estás colaborando con ella o la estás utilizando, que es como uno de los puntos de discusión también como más consistentes o constantes dentro del libro. Y pues yo creo que todos los estudios del caso definitivamente me sirvieron por el hecho de que me guiaron en qué hacer y qué no hacer para poder alcanzar el objetivo que yo quería, ¿no? Y a nivel teórico, pues la cognición encarnada creo que fue esta perspectiva de Varela, que es una teoría reconocida en el mundo académico con muchísima aceptación, que a mí me cambió la perspectiva de todo, o sea, de cómo existo y de cómo vivo y de cómo hago todo. Entonces, definitivamente esto fue como algo que me ayudó mucho para poder sustentar lo que estoy investigando, pero también para poder encontrar por dónde continuar. Entonces creo que Varela fue uno de los autores más relevantes en mi investigación. Hay una palabra también que estás empleando mucho, el hecho de que el bailarín de IA pueda tener agencia. ¿A qué Mm, se refiere con eso? Si puedes explicar un poco más. sí, la agencia, nos referimos a la capacidad para actuar o impactar el entorno o una dinámica. Es decir, tú y yo somos agentes porque podemos tomar decisiones para hacer lo que queramos, ¿no? Pero cuando hablamos de objetos, no podemos garantizar que los objetos siempre tienen el mismo nivel de agencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay objetos que solamente pueden reaccionar a lo que a la forma en la que yo interactúo con ellos, pero ellos no pueden contribuir con algo que me haga reaccionar a mí. Entonces, la agencia, en este caso, cuando hablo del bailarín de inteligencia artificial, hablo sobre la agencia material, que tiene que ver sobre cómo los objetos tienen agencia en distintos niveles y modifican la forma en la que nos comportamos o estamos. Un ejemplo muy simple es una silla. Yo, por ejemplo, ahorita estoy sentado en una silla y gracias a la forma que tiene la silla, yo estoy tomando la postura que tengo, ¿sí? Si la silla fuera, no sé, por ejemplo, como un bowl, mi cuerpo se tendría que adaptar de una manera distinta. Ajá. La forma en la que tiene un lapicero hace que mis dedos se adapten de una manera diferente. La forma que un libro tiene hace que yo mueva mis dedos de distinta manera. Entonces, leer, por ejemplo, un libro en físico, el libro físico marca una agencia cinética, a diferencia de un libro digital, que entonces yo desplazo las páginas de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de la agencia material es eso, de cómo los objetos pueden afectar mi comportamiento gracias a su diseño. Pero cuando hablamos de la agencia autónoma, en el caso de la inteligencia artificial, es que existen inteligencias artificiales que prescinden de un operador humano para tomar decisiones o para generar contenido. Entonces, en este caso, yo hago mucho hincapié en la agencia autónoma, porque para poder alcanzar la co-creatividad humano-inteligencia artificial se requiere de tener
una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones de manera autónoma, es decir, que nadie esté decidiendo cómo va a bailar, cómo se va a mover, qué secuencias va a hacer, sino que la IA, con base en sus estrategias creativas y su comportamiento computacional, la forma en la que fue diseñada, en otras palabras, pueda tomar decisiones y generar movimiento. Em, y, y ese es como, digamos, de manera general a lo que me refiero con agencia y resulta a veces un poco como raro, sobre todo porque creo que en México la asociación que tenemos con la palabra agencia no está relacionada a esto, sino como que es como, hay una agencia de coches, una agencia, entonces como que está completamente perdido el significado de esta palabra, pero pues en la agencia es un término bastante utilizado no solo en las humanidades, sino también en ciencias sociales o, por ejemplo, en las ciencias computacionales. Entonces, es interesante que me hayas hecho la pregunta. Sí, sí, porque está durante todo el libro, ¿no? El que pueda tener agencia para realizar ciertas cosas, ¿no? De manera independiente. Bien, pasamos al capítulo 4, donde hablas de la encarnación de lo artificial. Me gustaría que nos comentaras tu experiencia en la creación, en la experimentación, sobre el empleo de tecnología, como decías ahorita, como herramienta o como colaborador. ¿Cómo fue tu participación desde dentro? Porque ahí te vimos en una fotografía donde tenías así como que varios electrodos, también como observador. Y además de las mesas de trabajo con las personas expertas, yo sí te agradezco que nos hayas compartido pues todo aquello, ¿no? Pues que comentaron entre las personas que estuvieron ahí implicadas, porque pudimos estar o imaginar, ¿no? Los diálogos, las discusiones, las reflexiones que ustedes tuvieron a partir de las diversas experimentaciones que realizaron. Si puedes comentar, por favor. Sí, justamente las transcripciones de las discusiones, a mí también o sea, además de que disfruto releerlas, yo personalmente no encontré otra manera de cómo extraer esa información si no era mostrándola, cómo nosotros reflexionamos en conjunto. El libro tiene dos versiones, por cierto, ahorita, y este es el que tú leíste, que es la versión completa, y este es el único que tiene las transcripciones de las etnografías. Y justo ahí, pues hay como un montón de información que se, digamos, conecta una con otra. Esto fue sobre todo en la parte del diseño del bailarín de inteligencia artificial, ¿no? De cuando estábamos interactuando con la máquina para saber cómo diseñarla. Y en la parte de este capítulo que se llama Encarnando lo artificial propiamente, pues hablo justamente sobre estas diferencias, ¿no? De la diferencia entre encarnar, que como término operativo en este libro yo lo utilizo como la forma en la que nosotros eh, transformamos el comportamiento kinético o sensorial en general de un fenómeno externo a nosotros y lo transformamos, en este caso, en movimiento, ¿no? Yo, el primer experimento que hice fue con sensores de movimiento que transformaban los movimientos en sonido. Entonces, reflexiona sobre cómo podemos crear música bailando, ¿no? De cómo transformo la danza en música, que siempre tenemos más bien como esta idea al revés, ¿no? Como de, ay, escucho la música y entonces hago danza. Ujú, Y aquí estaba explorándola al revés, ¿no? De cómo ni siquiera soy yo con otro agente creativo, es decir, con un músico que está tocando los movimientos que yo hago, sino cómo mis propios movimientos desencadenan sonido. Eh, y ahí entré como en fue como uno de los primeros detonadores sobre mi pregunta de investigación, si yo estaba co-creando eso con el brazalete o si era solamente yo el que estaba haciendo todo. Por el hecho de que al moverme yo creaba un sonido, pero ese sonido que escuchaba me daba pauta para hacer otra cosa, pero entonces era este bucle, era un loop porque lo que yo hacía me decía qué hacer,
pero al mismo tiempo lo que desencadenaba ese sonido no era solamente mi movimiento, sino estaba siendo filtrado por este dispositivo, ¿no? Eh, y después hablamos sobre, por ejemplo, el caso que tengo sobre danza cyborg, ¿no? De cómo cuando ya integras a nivel bioestructural tecnología, es un proceso distinto, ¿no? Porque está integrado de una manera, pues digamos, no externa, sino dentro de tu estructura biológica, que son casos rarísimos, como los que mencioné en el libro sobre arte cyborg, pero es importante como reflexionar específicamente para discernir, ¿no? Como para saber diferenciar qué es una cosa de la Hola, otra. Diego, ¿estás ahí? Hola, ¿quién es ese Randy? Mm, No, yo creo que salen allá contigo. Sí, es Randy. Ah, ¿le pasaste la liga? No, es que me quedé abierto en el StreamYard. Ah, ok, ok. A ver, déjame pausar. Ujú. Seguimos. Em, entonces, diferenciar estos tipos de interacción humano-máquina es crucial para entender nuestro rol como agentes creativos. Porque si no, esto puede desencadenar mucha confusión sobre quién está creando arte, ¿no? Si es la máquina la que está creando arte o soy yo, como artista, que estoy ejecutando la máquina. Y entonces es también una reflexión bastante interesante porque si nosotros queremos quitar la autoría de la máquina y decir que quien manipula a la IA es el autor, también hay muchas preguntas sobre si entonces solamente se requiere teclear algo para generar una pieza de arte y entonces adjudicarte a ti el hecho de ser un artista porque sabes teclear un comando, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas se reflexionan, no solamente, se reflexionan desde la danza, pero creo que tienen un alcance en las artes en general, ¿no? Que es algo que también quise enfatizar, las reflexiones de este libro, de esta investigación, no están limitadas al estado del arte del presente, sino que busco que puedan tener una vigencia a largo plazo, en el que por más que la inteligencia artificial evolucione, pueda seguir siendo aplicable, pues digamos, la información que estoy compartiendo y que no se quede como, para hacer un bailarín de inteligencia artificial en el 2024 aquí está el modelo, ¿no? Sino es más bien una introspección filosófica que nos hace cuestionarnos por qué hacemos arte, por qué queremos hacer arte y qué pasa cuando llegan las máquinas y también hacen arte. Entonces, eso es creo que también como algo de lo más rico que tiene el texto. También yo creo que un punto que hizo falta agregar ahí es sobre la interacción expandida, de cómo la vivencia con la realidad puede hacer esto, ¿no? Que la interacción que la persona tiene con su entorno viva distinto, ¿sí? La experiencia y esta pueda ser, como dice el término, expandirse. Ujú. Sí, de que justamente la tecnología puede servir como una forma para expandir las formas en las que percibimos la realidad. Em, Uno de los ejemplos que presento en el libro es de este artista cyborg catalán que tiene instalada una antena en su cabeza y él era ciego de color, no podía distinguir colores. Y cuando se instala esta antena en su cabeza, resulta que él puede ver más colores de los que el espectro del ojo humano puede percibir. Entonces, aquí ya nos meteríamos a hablar sobre transhumanismo, que tiene que ver sobre cómo la integración tecnológica al cuerpo humano permite experimentar la realidad de una manera diferente y que, bueno, esta filosofía persigue fines sobre cómo evolucionar la especie humana desde la integración tecnológica, teniendo como
eh, pues digamos, entre líneas, el entendimiento de que el cuerpo humano es lo que nos limita para evolucionar, de que el cuerpo biológico humano es lo que nos limita, que eso ya abre un montón de cosas sobre la distinción de cuerpo-mente y de cómo la sustancia física, de cómo la sustancia humana no reside propiamente en la fisicalidad, o si sí o si no, y por qué no. Entonces también es un debate súper interesante que lo abordo también, justamente porque al hablar de danza, tengo que hablar de cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo y yo estoy hablando de cuerpos de sustancia no física, tengo también que argumentar cómo puedo hablar de un cuerpo danzante que no tiene presencia física. Entonces, todo este tipo de cuestionamientos también son bastante interesantes. Claro, y de acá nos llevas al capítulo 5, ¿no? De co-creación de la danza con IA. Fue muy interesante cómo fuiste relatando la experimentación que se hizo con dos bailarines, simulando pues uno que era el bailarín de IA, más el otro pues el bailarín humano. Entonces, todo lo que surgió a partir de la reflexión, yo bailando, yo viendo, yo observando, yo desde afuera. Entonces, ahí nos vamos al desarrollo de, también del taller de Embodying IA, el trabajo siendo bailarina e interactuar con la simulación de la IA, en la investigación de campo 2 que acá nos mencionas, el taller encarnando la IA en la Universidad de Londres, también se nos puedes relatar un poco más. Sí, justamente este experimento tenía como finalidad entender qué comportamiento necesitamos de la inteligencia artificial para que pueda interactuar a nivel kinético con humanos y que tenga funciones dancísticas, ¿no? Que pueda servir para coreógrafos, para bailarines y demás. Creo que lo más relevante es que, y que es algo que no mencioné cuando me preguntaste qué me llevó a seguir esta investigación, es que los científicos computacionales que no tienen una, digamos, que no tienen experiencia en el ramo de la danza, desconocen qué es la danza. Y entonces suelen pensar que por el hecho de que pueden hacer un avatar, hacer una secuencia de movimiento que parece como danza, ya lo enseñaron a bailar. Y entonces llegué, prácticamente creo que eso fue lo que me mantuvo en el proyecto, que era yo de decirles, no, o sea, es que esto no es danza, la creatividad dancística es mucho más compleja que esto. Entonces yo, para mí fue fantástico y estoy muy agradecido de ver también la apertura, ¿no? De los científicos computacionales a decir, queremos entenderlo para entonces poder diseñar un modelo que pueda satisfacer estas necesidades, ¿no? Y justo este experimento en el que éramos dos bailarines, uno simulaba comportarse como lo haría una inteligencia artificial y el otro normalmente, como lo hacemos los humanos. Y en esa interacción, en esa simulación, fue donde empezamos a ver todas las limitaciones de la parte sensomotora, también del pensamiento intuitivo, que fueron lo que pues fueron como reduciendo, digamos, las líneas de diseño que llevaría este bailarín de inteligencia artificial y que también resalta mucho la importancia pues del conocimiento empírico, ¿no? De que este proyecto requirió de muchísima práctica del cuerpo en acción. No es nada más alguien sentado haciendo código en una computadora, sino para poder hacer el código se tuvo que hacer muchísimo antes, muchísimo trabajo antes, que tiene que ver justo con esto, con entender el funcionamiento de la danza y para ello pues se requiere desde esta introspección durante el hacer danza. Y que bueno, en ese momento todavía no hablábamos de este punto crucial que es no solamente es enseñar a la inteligencia artificial a crear danza, sino enseñarla a bailar con otro. Y que eso es creo que lo que exploro a más profundidad en el último capítulo. Muy bien, y hablabas también de la ética de la danza, ¿no? Pues que también se pueden dar usos, pues
no muy buenos, ¿no? Porque se puede robar la creatividad del bailarín. Comentas casos también donde se les ha grabado a las personas y se usan, ¿no? Sus movimientos para ponerlos en otras personas y la falta también de conocimiento de esto, de que se tiene esos derechos como bailarina a proteger sus horas. Ahí sí nos gusta comentar un poco más. Sí, el aspecto de la ética es muy relevante, sobre todo porque no sabemos el uso que se le puede dar a la tecnología. Sabemos la tecnología es neutral y se puede ejecutar de manera eh, maligna o benigna, ¿no? Entonces, eh, también resalto las formas de riesgo que tiene el desarrollo de inteligencias artificiales generativas, sobre todo cuando hablamos de la identidad kinética, de cómo no solamente mi aspecto visual puede ser manipulado a través de deepfakes, que son no necesariamente inteligencias artificiales generativas, pero sí inteligencias artificiales que permiten eh, colocar el comportamiento kinético o de manera más fácil el movimiento que está haciendo una persona en el cuerpo de otra persona para hacer pensar que esta segunda persona está haciendo lo que tiene la fuente de movimiento, ¿no? Entonces eso pues puede traer muchísimos problemas, no sé, por ejemplo, para inculpar a alguien pensando que hizo una cosa u otra. Entonces, desde ahí parto y luego me enfoco en cómo pues, qué aspectos éticos se deben seguir en la en el diseño de inteligencia artificial generativa en el campo de la danza y su aplicación en las industrias culturales. Em, Presento algunos casos que sucedieron en el Reino Unido, en Canadá, sobre cómo sin la autorización de las personas, pues se manipuló su imagen y que con esto crearon avatares y que estos avatares ahora trabajaban eh, o desempeñaban las tareas que ellos solían hacer y obviamente no recibían ningún pago. Entonces, esto de que las inteligencias artificiales pueden suplantar eh, oficios, pues es real, pero la Ujú. pregunta es, em, ¿cómo prevenimos esto? ¿No? ¿Qué mecanismos se tienen que desarrollar desde nivel legislativo, nivel educativo y desde luego técnico, ¿no? En el empezamos por el nivel técnico que se tienen que desarrollar, así como desarrollamos tecnología para generar, tenemos que desarrollar tecnología para detectar qué es inteligencia artificial, qué no lo es. En el aspecto educativo, me enfoco sobre todo en abrir materias en las escuelas de danza donde se enseñe sobre tecnología, porque desde luego que la inteligencia kinestésica es lo primordial en la profesión dancística, pero si no entendemos cómo la tecnología, o en este caso la inteligencia artificial, puede o potenciar o puede representar un peligro para lo que tú haces, entonces vas a enfocar tus esfuerzos en una manera que quizás pierdan vigencia en el largo plazo, porque una máquina puede estar desarrollando habilidades que pueden suplantar que pueden suplir, perdón, en las que tú te estás enfocando cuando hay habilidades humanas que pueden ser irreemplazables por las máquinas. Y en el nivel legislativo, sobre la urgencia de que en México, así como en muchos otros países, se hable del tema. O sea, ni siquiera se habla de la inteligencia artificial a nivel general. Cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa en las industrias culturales, es un campo muy específico, pero que ya se ha tratado y en algunos casos no resuelto de forma permanente, pero que ya tienen, pues digamos, leyes que protegen la creatividad en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y eso, ¿no? De que esta urgencia también nos demanda a nosotros como comunidad artística el
pues hacer presión a las autoridades correspondientes para que se debata y que se creen leyes que protejan nuestra autoría, porque esto está avanzando de manera descomunal y cuando menos lo imaginemos va a llegar y puede tener un impacto completamente, pues a lo mejor negativo si nosotros como comunidad no estamos preparados y creo que cuando digo preparados me refiero a explorar el tema, entenderlo para saber cómo enfrentarme a él. Así es, nos tenemos que adelantar si ya estamos viendo que está sucediendo en otros países. Tarde o temprano lo vamos a vivenciar acá, entonces ocupamos de esas leyes, ¿no? Que nos protejan a bailarines, que protejan nuestras obras, ¿sí? Y que proteja, pues, este hacer en general. Entonces nos sigues dejando mucha tarea al respecto. Muy bien, pues pasamos al último capítulo de Danza Posthumana, Cuerpos danzantes de carne, luz y acero. Acá nos haces la documentación entre pues tu trabajo y la IA que baila a través de la presentación del proyecto Dancing Embryo de Cambridge. Esta es la investigación de campo 3. Esta la hiciste en Leverhulme, Center of Future of Intelligence en la Universidad de Cambridge. También si nos gustas comentar un poco más cómo fue esta última intervención. En ese momento fue ya cuando llegó la hora de demostrar física, empíricamente, toda la teoría que trabajé antes, ¿no? En la que hablé del diseño, toda la parte conceptual, teórica, pero ahora era como, a ver, queremos ver cómo bailas con la inteligencia artificial. Entonces, me aceptaron para hacer una residencia en el Leverhulme Center for the Future of Intelligence, que es un centro que fundó Stephen Hawking, justamente con la intención de prevenir a la civilización humana de desarrollar inteligencia artificial del lado que nos pueda resultar negativo, ¿no? Entonces, en este centro se busca que además de toda la parte de diseño tecnológico y reflexión filosófica, pues tenga como un impacto en el mundo político, digamos, o en las empresas para desarrollar tecnología que pueda, pues, ayudarnos como civilización a mejorar y que no vaya a ser lo contrario. Y en ese momento lo que hice fue justamente presentar este proyecto que se llama Dancing Embryo y se llama así, en español es embrión danzante, porque justamente considero a este bailarín de inteligencia artificial que apenas se está gestando, ¿no? Que tiene todo el potencial para convertirse en algo mucho más complejo, sofisticado y demás. Pero lo que hice fue básicamente exponer toda la parte teórica de este trabajo y después hago una demostración interactiva en tiempo real con este bailarín de inteligencia artificial en el que nos enzarzamos em, en un proceso de arrastre rítmico, que en otras palabras, bailamos. Bailamos en tiempo real, es decir, eh, yo desconociendo los movimientos que la inteligencia artificial hace y ella desconociendo los míos, nos acoplamos para crear una secuencia cinética rítmica que sea congruente, em, y que mantenga ese flow, ¿no? De cuando, por ejemplo, tú bailas con alguien, y entonces aquí es donde empiezo con toda esta reflexión sobre las diferencias en bailar para alguien y bailar con alguien, y de cómo le enseñas a la inteligencia artificial a bailar contigo y no para ti, o de cómo la inteligencia artificial puede generar solamente danza o puede participar en una danza en conjunto. Y en ese momento estas reflexiones surgieron durante todos los ensayos que yo tuve con la IA, en las primeras pruebas que yo hice. Y pues al final, este proyecto todavía este año lo estuve presentando en México. Estuve en varias ciudades en México y bueno, ya ahora no solamente en Cambridge lo vieron, sino lo vieron cientos de personas. Pero en las últimas partes del libro, cuando hablo sobre cuerpos de carne, luz y acero, justamente hablo sobre cómo la danza puede trascender em, la danza humana, ¿no? De cómo la danza puede ser
ejecutada en cuerpos de estas tres sustancias. Y hablo sobre cómo el ser virtual existe a través de los objetos y de cómo esos pueden interactuar cinética y mentalmente con un ser humano. Después, cuando hablo de los cuerpos de acero, hablo de la coreorrobótica, que es de cómo eh, resalto las limitaciones mecánicas que tienen los robots en el presente para poder ejecutar danza tan compleja como la humana. Aunque hoy estaba viendo un video de un robot humanoide que, o sea, esto está evolucionando rapidísimo. Em, o sea, obviamente todavía no hablamos ni de fascia, ni de expresión muscular. Todas estas cosas tan complejas que tiene nuestro cuerpo están muy lejanas de lo que puede hacer una máquina, pero sí hay una evolución bastante, pues, consistente. Y finalmente, en cuerpos de carne, me enfoco en describir y explorar cómo el comportamiento cinético computacional impacta y transforma la forma en la que nosotros generamos movimiento y las formas en las que nosotros asociamos fenómenos cinéticos con danza o con lo que reconocemos como danza. Y justamente cierro ese capítulo pues, con una reflexión sobre mirar hacia pues, la autenticidad de la creación humana, individual o colectiva, y que es también como un momento de reflexionar sobre qué es lo que nos hace humanos y nos diferencia de las máquinas. Y en lugar de estar como con esta actitud tecnofóbica de decir, ay, no, ya vienen las máquinas y nos van a quitar el trabajo, odio la inteligencia artificial o todo este tipo de cosas, es esto qué reflexión me deja a mí como artista, como espectador y como ser humano, ¿no? En general. Entonces, al final, o sea, tiene una lectura que puede tornarse bastante existencialista el libro porque realmente te dice por qué estás bailando, por qué haces arte, ¿no? Y si hay una máquina que lo puede hacer, ¿qué vas a hacer tú, ¿no? ¿Y por qué lo vas a hacer? Entonces, va por ahí un poco este último capítulo. Sí, como dices, hace falta hablar mucho más de inteligencia artificial, seguir hablando de danza, de cómo conjuntar ambas cosas. Ya en tu libro, pues tú nos das esa panorámica, ese acercamiento a un futuro muy cercano, sí, en el cual podemos decidir cómo emplear la tecnología, cómo nos funciona más, si nada más como soporte, como apoyo, como herramienta, porque nos viene a facilitar, la verdad, muchas cosas, mucho ahorro de tiempo. Sí, entonces, y nos dices cómo convivir con esta, pues cómo usarla a nuestro favor, cómo también conocernos a partir de la misma, que nos diga qué estamos haciendo, cómo lo hemos hecho y qué más podemos llegar a hacer. Sí, y qué padre que sea a través de, como si fuera nuestro espejo, pero ese espejo también nos ayuda a predecir, nos ayuda a anticipar, ¿sí? Y nos puede proveer de cosas, ¿no? Que no habíamos imaginado y que las podemos incorporar en nuestro quehacer, en nuestra producción, en el día a día. Entonces yo espero que este libro pues siga dando la vuelta al mundo, que más personas lo conozcan, aparte que te escuchen, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Pues leer el libro y aparte también escucharte, me quedan todavía más dudas resueltas. Cuando yo lo leo, o sea, yo le aconsejo a la gente leerlo desde el principio a fin. Yo me empezaba a hacer muchas preguntas. ¿Y esto cómo se puede dar? Y el libro me las fue respondiendo, sí, me fue respondiendo varias que yo dije, oh, no, pues excelente. Está muy sencillo, o sea, la gente lo puede entender perfecto. No sé si tú tengas otra recomendación de cómo comenzar a leer este libro, pero la mía es esa, ¿no? Empezar de inicio a fin porque te va llevando de la mano desde la historia, los ejemplos, los casos, cómo empezaron unos, cómo lo fueron desarrollando, cómo tú fuiste tomando esas líneas para llegar a esto, ¿no? De llegar a poder co-crear con la tecnología IA.
el sistema está terminado, cómo pueden hacer las personas uso de cómo se puede adquirir, o sea, cómo va a ser ya de aquí en adelante. Sí, yo también sugiero que se lea de principio a fin porque esa fue la forma en la que lo escribí. Em, Justo intenté como empezar como con No vas. lo más básico para poder entender lo último que es la co-creatividad humano-inteligencia artificial. Em, Eso por un lado. Eh, y bueno, yo sé que siempre también se quedan muchas preguntas. Soy consciente de que utilizo terminología que quizás eh, no estamos acostumbrados, pero con la intención justo de hacerlo más fluido y de que no me detuviera a definir cada palabra que estoy usando, pues más bien la invitación también es esa, ¿no? De que cuando vean una palabra que no entiendan, que sea nueva para ustedes, pues luego como ir al diccionario, preguntarle a la IA que te diga qué es, Pues sí. este, y te va a dar como más fluidez, ¿no? Ahorita estoy trabajando con una versión, una reedición del libro porque ya se va a publicar en inglés. Entonces, justo lo nuevo que he explorado, que he escrito, pues se va a integrar. Y sobre el sistema, tenemos una nueva versión del bailarín de IA en comparación con el que se describe aquí. Pero este sistema sigue siendo un modelo de inteligencia artificial cerrado por razones de privacidad de la universidad. Y tampoco es que tengamos como una intención de crear un bailarín de inteligencia artificial accesible a como a todo el mundo. No por el hecho de que no lo queramos compartir, sino porque queremos realmente primero encontrar una forma y un método que le pueda ser útil a las personas, ¿no? Yo ahorita, yo comparto en el libro el método de colaboración humano-inteligencia artificial, pero para eso no necesariamente pues se requiere pues tecnología de punta, ¿no? Desde luego que, como pueden ver en el libro, pues todo requiere de una aproximación específica, ¿no? Los diseños, los modelos de inteligencia artificial se hacen con objetivos específicos. Entonces, este bailarín de inteligencia artificial está basado en danza de improvisación, específicamente de danza contemporánea. Entonces, a lo mejor alguien que hace, no sé, danza clásica india o danza ballet o cualquier otro tipo de danza, pues puede no encontrarle un uso a este bailarín de IA porque pues tiene un lenguaje de movimiento y unas estrategias creativas distintas. Entonces, hasta que tengamos algo que digamos, ok, esto creo que puede ser útil para cualquier tipo de danza, podremos compartirlo, pero como te mencioné también, pues el proyecto tenía como objetivo esta parte, ¿no? Más bien de explorar a nivel filosófico y de ayudarnos a entender cómo la inteligencia artificial se integra en la creatividad humana en el mundo contemporáneo y también pues romper paradigmas, ¿no? Sobre qué es la danza y pues también contribuyendo con brindar el sustento teórico, teorizando qué es la danza de inteligencia artificial. Hay videos, Diego, donde estás bailando tú con el bailarín de IA. ¿Dónde lo Sí, pudiéramos consultar? sí, esos videos los estoy publicando en mi sitio web www.diegomarin.art. Ahorita solamente tengo uno en YouTube donde se ven así extractos de las Sí, lo presentaciones que tuve en varias ciudades en México. Le puse ahí como un podcast en mi canal de YouTube que se llama Encarnando lo Artificial. Y son 4 cápsulas donde reflexiono brevemente sobre el contenido del libro y al final hay un mini documental como de 2 minutos y ahí salen videos de cuando estaba dando las charlas y de estos momentos donde estoy bailando con la IA. Pero justo para un artículo que se va a publicar este año, estoy por subir los enlaces de otros videos. Pero sí, todo esto se ha documentado desde la presentación que tengo en Cambridge hasta las veces que lo hice en México. Muy bien, entonces entramos a tu página y tu canal de YouTube, ¿cuál es?
Pueden encontrarme como Diego Marín MX. Muy, Y creo que si googlean así, Encarnando lo Artificial podcast o algo así, debería aparecerles fácil. Y si no, también les podemos compartir quizás los enlaces en la descripción. muy bien, entonces pues sí que requerimos más información, pues ahí tenemos donde consultar y también pues seguir, ¿no? Las presentaciones futuras que tengas de libro, conferencias o charlas. Bien, pues te agradezco mucho la disposición, Diego. Toda esta información que nos has compartido, pues sin duda es muy enriquecedora y nos va a servir mucho para nuestras futuras planeaciones en torno a la tecnología y la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace. Recordándole también a la gente que lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Mercado Libre, lo pueden encontrar en Correos Click, todo esto de compra digital. También está en librerías Paso de Gato, en las librerías Hidalgo y, em, y lo pueden también contactar en mi sitio web y de ahí lo pueden adquirir. Está el libro digital y también está el libro impreso. Muy bien, pues hacemos entonces la compra para seguirnos nutriendo mucho más. Nuevamente, gracias a Erandi, al Consejo Nacional de Danza, al programa Danza en Letras por estos espacios. Esperemos que hayan disfrutado de esta plática. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.